tal estáis? Y bienvenidas a un episodio más de Spirit Almanac. Hoy con uno de nuestros invitados más recurrentes, Víctor Algirdi. ¿Qué tal estás? Hola Borja, pues muy contento, muy feliz de estar aquí otra vez compartiendo contigo y con todos los oyentes de Spirit Almanac. Igualmente, hoy vamos a hablar de un curso que vas a dar muy prontito, el Asana, origen y desarrollo en la historia del yoga. Ya sabéis que Víctor es nuestro profesor en la formación de 300 horas de historia y filosofía del yoga. El año que viene le tendremos otra vez con ese espectacular contenido de toda la historia del yoga, pero en esta ocasión nos vas a hablar de este curso que impartes, ¿vale? Por tu cuenta, por lo tanto, al final del episodio, quedaos hasta el final del episodio porque Víctor ahí compartirá dónde os podéis apuntar a este curso que va a impartir, que creo que es súper interesante y por eso vamos a grabar este episodio para no solo daros información del curso, sino también en realidad explorar un poco todo ese contenido y todas esas preguntas que dado que Asana suele ser el elemento protagonista de lo que hoy llamamos yoga, a ver qué nos puede desvelar Víctor. Así que, Víctor, cuéntanos un poco, para empezar, en este curso, ¿qué pretendes abordar? Y a partir de ahí quiero hacerte unas cuantas preguntas. O sea, una introducción un poco a de qué va esto, ¿vale? De qué nos vas a contar del origen y el desarrollo del asana en la historia del yoga. Vale, bueno, pues de entrada, tal y como indica el nombre del curso, ir a los orígenes, ¿no? En primer lugar, donde encontramos los primeros registros del uso del término asana para designar posturas corporales o asientos meditativos. Y el desarrollo en cuanto a cómo se ha entendido el asana a lo largo de la historia, porque a lo mejor podríamos pensar, podríamos caer en el error de pensar que el entendimiento de asana ha sido siempre el mismo, ¿no? Un poco en esta idea a veces generalizada de que lo que practicamos hoy en día es un conocimiento ancestral que nos ha llegado inmutable, incorruptible, ¿no? Por un linaje, y cuando sabemos cada vez tenemos más claro que no es así, ¿no? Que es algo que ha estado en constante cambio. Entonces, un poco abordar esos cambios del entendimiento, del uso de asana, de qué objetivos, ¿no? Cumplía el asana en los distintos periodos históricos y tradiciones, que para poder abordarlo, pues yo he identificado 4 grandes periodos, ¿no? Para simplificarlo un poco y poder abordar el tema, que obviamente es súper complejo. Lo voy a abordar desde 4 periodos históricos muy delimitados en cuanto a cómo se ha entendido el término asana, su significado, su sentido, el por qué y el para qué. Y bueno, así para resumir esos periodos históricos serían el periodo védico, el periodo upanishádico, donde surge todo esto del ideal del renunciante, los primeros ascetas, esramánicos, etc. Después el periodo del Hatha Yoga, como tal, el Hatha Yoga medieval. Y por último, el periodo actual, ¿no? ¿Cómo entendemos en la actualidad asana? ¿Para qué hacemos asana, ¿no? ¿Para qué hacemos las posturas y qué esperamos de ellas en nuestras prácticas? Entonces, empecemos, si quieres, ya nos has desglosado esos periodos, pero con la siguiente pregunta. Dado que hay 4 periodos, supongo que el significado de asana no siempre ha sido el mismo. Es decir, hay distintos significados de lo que asana significa en estos periodos y por qué ha ido cambiando. Si nos puedes contar un poco en ese sentido. Porque claro, hoy en día todo el mundo se piensa que cuando tú lees en un texto de hace 2000 años la palabra asana, están diciendo que te pongas a hacer posturas en una esterilla. Ajá, así es, sí, no, cambia, varía muchísimo, ¿no? En los orígenes, ¿no? En este primer periodo védico, el término asana se usa para referirse, bueno, en primer lugar, asana designa, ¿no? En el sentido más primario y básico, el acto simple de sentarse, ¿no? El acto de sentarse y el asiento, ¿no? El objeto como tal que cumple la función de asiento. Pero eso
se extiende posteriormente a formas especiales de sentarse, asientos especiales y formas especiales de sentarse, que en este primer contexto histórico estamos hablando de formas especiales de sentarse y asientos especiales en un contexto ritual, ¿sí? Es decir, es el asiento que ocupan los participantes del ritual védico, ¿sí? Que es algo que está muy ritualizado, muy estructurado, ¿no? No es algo aleatorio, cada participante ocupa un lugar preciso y hay asientos de alguna forma más especiales o que tienen un rango superior, como pudiera ser, por ejemplo, el asiento del monarca, del gobernante dentro del ritual, ¿no? Lo cual le da un estatus también, un lugar de poder, asana como un asiento de poder. Pero a su vez también se usa la palabra asana para referirse al lugar que se le da a la propia divinidad o a las divinidades del panteón védico. Cuando se las invoca, cuando se les ofrece las ofrendas, se les da un asana, ¿sí? Se les da un lugar también, un asiento dentro del ritual a las propias divinidades, ¿no? Entonces este es un primer uso que encontramos del término asana en el periodo védico en un contexto ritual. De ahí pasaríamos a un segundo uso en el siguiente periodo védico, ¿sí? En el siguiente periodo histórico, que es este periodo donde surgen los primeros ascetas, ¿no? Inspirados por toda esta filosofía que ya encontramos en las Upanishads, estos primeros conceptos de samsara, de karma, donde surge una nueva búsqueda, ¿sí? Una nueva religiosidad que tiene que ver con la liberación del renacimiento, de la esclavitud del renacer vida tras vida, y que llevado a la dimensión de la práctica tiene que ver con el buscar el cese absoluto de la acción, ¿sí? Estos ascetas, estos esramanas, estamos hablando de los tiempos del Buda, 5 siglos antes de Cristo, etc., los jainistas, los budistas y otros, lo que buscan es el cese de la acción, el cese de la actividad mental, ¿no? Que es lo que propone también Patanjali en su Yoga Sutra, lo que propone el Samkhya, etc. Y entonces, o sea, esa idea de siéntate y quietecito ahí. Quietud No, pero claro, de absoluta. asana como estar asentado. Estoy asentado en algo y aquí me voy a quedar, ¿no? Como un asiento que además tiene un cierto rigor en el sentido del por qué quieres quedarte quieto y sentarte. Supongo que también es Exacto. esa línea. Exacto, aquí encontramos que el sentido cambia, es decir, la postura ya no es una postura para un ritual, sino es la postura al servicio de una práctica ascética, meditativa, con un objetivo como es el cese absoluto de la acción, ¿sí? El cese de la actividad mental hasta que se produce el kaivalya, ¿no? La liberación de la prakriti y por ende ya la liberación del samsara. Entonces, aquí cambia mucho el sentido, es donde tal vez también empezamos a encontrar un mayor desarrollo de posturas como tal, porque toda esta tradición ascética que se basa para lograr ese cese de la acción, se basa en elementos como el control respiratorio, el pranayama, también con otro sentido distinto a como sería el pranayama en tradiciones posteriores, ¿no? Eso daría para otro tema, ¿no? Cómo se ha entendido el pranayama. Pero bueno, centrándonos en asana, un elemento, ¿no?, que es muy importante en estas tradiciones ascéticas es el de tapas, ¿no?, el de generar calor interno, el de las privaciones, el de las austeridades. Estos ascetas son muy extremos, ¿no?, en algunos casos en sus austeridades, y por lo tanto son los que empiezan a explorar formas de poner el cuerpo, ¿sí?, a posturas, a adoptar posturas que estén encaminadas en generar esas privaciones, esas austeridades, ese tapas, ese calor interno. Sí, es donde vemos esas posturas colgados de los árboles boca abajo, ¿sí? O parados, ¿no?, de pie por muchas horas, o de pie sobre una sola pierna, ¿sí? Aquí lo que se está buscando con la postura, con el asana, es, por un lado, generar tapas, ¿no?, generar este calor interno por llevar el cuerpo a extremos muy intensos de privación, y por otro lado, posturas
para quedarse, como dices, sentado muchas horas quieto, encaminado hacia la meditación. ¿Sí? Entonces, sí, porque incluso en ese aspecto, ahí es donde yo veo que muchas veces lo que se intenta es validar, decir, cuando hay esa crítica, no, es que hoy en día yoga se ha reducido a asana, y ahí es donde muchas veces la gente pretende validar y decir, no, 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 pues es que fíjate que esto ya lo hacían, ¿no? El árbol ya lo hacían hace 2000 años, tal, es como, ya, pero no lo hacían en este contexto, no, no, exacto. no era ese enfoque, ¿sabes? No buscaban ganar flexibilidad o bienestar físico, es Ajá. más lo contrario, ¿no? Realmente, desde un punto de vista lógico, es algo muy lesivo para el cuerpo quedarse con un brazo elevado durante 30 años o quedarse horas y horas a la pata coja. No es. Y ahí es Exactamente. donde muchas veces creo que intentamos hacer la trampa, que es una trampa lógica en el desconocimiento, ¿no? Es decir, oye, yo quiero que mi práctica de yoga contemporáneo en mi clase de vinyasa con calor y música chill out, sentir que estoy haciendo algo que es ancestral, y es como, quizás es hilar muy fino, ¿no? Eso. Claro, es que ahí es un poco la ilusión, ¿no? Y es lo que vemos, ¿no? Cuando investigamos este tema y vamos viendo cómo los diferentes sentidos y usos del asana a lo largo de la historia, lo que terminamos viendo muy claramente es que aunque externamente podamos hablar de una misma postura, es decir, que desde afuera se ve igual, ¿no? Tú has dado un ejemplo ahora con el árbol, ¿no? La postura del árbol. Aunque externamente veamos una postura de árbol, e incluso aunque la llamemos con el mismo nombre, ¿no? Aunque en realidad lo que sucede muy a menudo es que hasta los nombres cambian mucho, ¿no? En los Sí, periodos históricos, y es una sí, sí, confusión sí. total porque a veces se usa el mismo nombre para otra postura y la misma, o sea, es un galimatías, ¿no? El tema de las nomenclaturas. Pero bueno, vamos a poner que sea la misma postura con el mismo nombre. Aún así, lo que está sucediendo por dentro, cuál es el sentido de esa postura para el que lo está haciendo, qué está buscando con esa postura, es algo que va a ser a veces radicalmente distinto de un periodo histórico a otro o de una tradición a otra, ¿no? Entonces, como dices, pretender que lo que estamos haciendo con una postura en la actualidad es exactamente lo mismo que buscaba un asceta de 500 años antes de Cristo, pues está un poco desviado, ¿no? Es justamente lo que vamos a ver con este curso. Pero Porque fíjate, perdona, sí, dime. sí, bueno, por eso, porque digamos que en el paso, ¿no? Ahí hay un paso muy ilustrativo y muy crucial, ¿no? Ese paso de este periodo histórico y esta búsqueda de los ascetas que buscan el cese absoluto de la acción a el siguiente periodo donde surge el Hatha Yoga, ¿no? Que tiene que ver con esta confluencia de las tradiciones tántricas con este propio ascetismo. Ahí hay un uso muy distinto de las posturas, porque también hay un enfoque distinto hacia el cuerpo. Y ahí es donde podemos empezar a hablar del uso de asana al servicio de la búsqueda de la alquimia de las energías internas, ¿no? El asana como soporte de otros elementos muy importantes como son bandha, mudra y pranayama, con un objetivo distinto, que ya no es el cese absoluto de la acción, ¿sí? Sino más bien la regulación de ciertas energías, la mezcla, la alquimia, que tienen ciertos efectos, ¿no? En la conciencia. Entonces, Sí. hablamos a veces de la misma postura, pero ahí ya está siendo utilizada de una forma muy distinta. Sí, sobre todo por el cambio ese que hay de pasar de un enfoque en el cual el cuerpo es algo o sea, que no tiene valor de lo que hay que deshacerse, a un enfoque en ese periodo más del Hatha Yoga en el que el cuerpo sí es una herramienta más para poder perfeccionar y acceder y avanzar a ese estado. Te iba a decir que con lo de antes, una de las cosas que al final creo que es importante es precisamente eso, entender, como tú estás haciendo en este curso, el valor que tiene asana y por qué practicamos asana. Y creo que hacemos un flaco favor hoy en día intentando que una secuencia de posturas en una clase de vinyasa sea algo espiritual o transformador desde el punto de vista como en otro periodo histórico. Creo que al final es decir, oye, que hacer el árbol y hacer el guerrero 1 y hacer estas posturas son muy buenas para el cuerpo y para el sistema nervioso y para
compensar y paliar muchos de los males de nuestra vida sedentaria, del estrés que padecemos. Creo que muchas veces es ese problema a lo mejor que tenemos que querer, que lo queremos todo. Es decir, si yo voy a clase de yoga, este tiene que ser el yoga que me lleva a Samadhi. Es como, estás haciendo asana y encima lo estás haciendo fuera, no hay un contexto filosófico. Ninguno de nosotros somos ascetas que siguen un rigor de creencia de alcanzar Kaivalya tras de tal. Y creo que si soltamos eso y lo entendemos como tú vas a mostrar en este curso, es súper liberador porque dices, puedo disfrutar de mi práctica de asana para el valor y el efecto que tiene. Y luego, ojo, que después de esa práctica de asana quizás estoy en un estado propicio para practicar ahora a lo mejor meditación. Pero quitarle ese peso de no, es que asana me tiene que iluminar y, ojo, que antiguamente lo hacía. No, antiguamente lo que iluminaba era una búsqueda y un estilo de vida muy distinto al nuestro, ¿verdad? Claro, 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 claro. Sí, es que lo que va surgiendo, ¿no?, con esta investigación son preguntas, ¿no? Y una de las preguntas es esta, ¿no? Es cómo ha cambiado, ¿sí? ¿Cómo ha cambiado los objetivos de la práctica y por qué lo ha hecho, ¿no? Sobre todo, ¿por qué lo ha hecho? Es decir, me explico. O sea, ¿en qué momento... si partimos, por ejemplo, desde los tiempos de la tradición del Hatha Yoga, ¿no? Del Sí, Hatha Yoga medieval. que nos habíamos quedado justo ahí, sí, sí. Sí, donde ya sí encontramos, ¿no?, ya más un número mayor de asanas, de posturas, pero que no pasa de 30, vamos a poner, ¿no? En ciertos periodos históricos de la Edad Media, pues no eran tantas posturas, ¿no? Eran más, definitivamente, ya se nombran más posturas que, no sé, que en los tiempos del Yoga Sutra de Patanjali, por ejemplo, ¿no?, donde encontramos, bueno, posteriormente, ¿no? No como tal, Patanjali no describe ninguna postura, pero su primer comentador, Vyasa, sí ya describe 12 posturas, ¿no? 12 asanas, que son todas posturas sedentes, realmente. Pero ya posteriormente ya encontramos un número mayor a 12, ¿no? Llegamos, no sé, por ejemplo, al siglo XV con el Hatha Pradipika y ya se describe en 15 y a partir de ahí pues el número va subiendo, ¿no?, a 30, 36, etc. Pero aún así es un número muy menor al que encontramos en la actualidad. Y la pregunta es, si estos yogis de la Edad Media, con estas posturas y con el pranayama y con bandha, ya lograban ese cuerpo adamantino, ese cuerpo inmortal, ¿no? Porque esta era la búsqueda o tal vez el requisito, ¿no? De alguna forma el requisito implícito en la práctica del Hatha Yoga medieval y en la realización de la meta era tener un cuerpo adamantino, un cuerpo inquebrantable, es decir, un cuerpo libre de enfermedades, un cuerpo con una salud perfecta, un cuerpo puro, ¿no? Gran parte de la práctica del Hatha Yoga es purificar el cuerpo, purificarlo para que no tenga enfermedades y de esa forma se puedan realizar los distintos elementos como mudra, bandha, pranayama y finalmente la meditación, ¿no?, en ese contexto y en esa búsqueda. Al parecer, con esas pocas posturas era más que suficiente, no necesitaban hacer más. Y al parecer sí lograban sus objetivos, ¿no? Si partimos de la base de que sí se iluminaban, de que sí, ¿no?, iban surgiendo maestros que a partir de esa práctica llegaban al objetivo. Y la pregunta es, ¿qué ha pasado en estos siglos para que necesitemos ahora hacer tantos asanas, ¿no? ¿O por qué la práctica de asana y el elemento, digamos, más físico y de asana fue tomando más y más lugar? ¿Qué cambió ahí? ¿Cambiaron las necesidades del ser humano por el contexto social? ¿Se hizo cada vez más importante practicar más posturas para llegar al mismo lugar? ¿O cambiaron otras cosas, ¿no? Para mí son preguntas que no tengo una respuesta concluyente y definitiva, pero me parecen preguntas muy interesantes que van surgiendo, ¿no? Lo que sí es un hecho, eso sí lo podemos decir claramente, es que sí hubo un cambio desde ese periodo histórico del Hatha Yoga medieval al periodo actual, ¿no?, fruto por esa transformación de la llegada de la colonia, de la colonización, de la occidentalización a la India, y que, voy a decirlo, aunque es el periodo más reciente, en realidad es el periodo más oscuro. Es un periodo realmente
enigmático, ¿no? El cambio, el paso del Hatha Yoga premoderno, medieval, al Hatha Yoga actual, esa transición todavía requiere mucha investigación porque hay muchos interrogantes de cómo se dio ese cambio. Pero lo que sí sabemos es que lo que en un inicio era un requisito para esa alquimia de las energías internas, es decir, el lograr un cuerpo libre de enfermedades, lograr un cuerpo inmortal, adamantino, etc., ese requisito para la meta última del samadhi en el contexto del hatha yoga, se fue volviendo en el paso a la modernidad en un fin en sí mismo. Es decir, la salud, ¿sí?, el tener un cuerpo libre de enfermedades, se fue volviendo un fin en sí mismo, un objetivo válido en sí mismo, porque de alguna forma la salud a su vez lleva a la belleza, es decir, un cuerpo sano es un cuerpo bello, una piel, ¿no?, sana, brillante es una piel bella, un cuerpo libre de flema, de grasa, etcétera, es un cuerpo bello, ¿no? Entonces, Sí. eso que antes solamente era un requisito para, es decir, no tener enfermedades para que uno pudiera meditar mejor, para que uno pudiera mover sus energías y hacer esas alquimias en aras a lograr una liberación, con el paso a la modernidad se fue volviendo un fin en sí mismo que cada vez fue teniendo más y más preponderancia. Hasta la actualidad, donde sí podemos decir que para muchas personas la práctica de yoga, el objetivo es ese, no están buscando liberarse, no están buscando llegar a samadhi, están Sin buscando encontrarse bien. sentirse bien, tener salud, Sí. lo cual es totalmente válido, ¿no? Sí. Bueno, se me ocurre que también en ese proceso, quizás de forma inconsciente, pero también, claro, las divinidades, la idea de alcanzar la cercanía a la divinidad, de trascender ese sufrimiento propiamente humano, pero siempre en todas las culturas las divinidades se ponen como precisamente imágenes de salud, jóvenes, mismamente pues la representación de Shiva, Jesucristo, siempre tenemos esa visión, incluso en Egipto, son como esbeltos, buen tipo, se les ve con salud, jóvenes, entonces también se me ocurre, ¿sabes? Que la idea de Sí. alcanzar un buen estado de salud es, hombre, si estoy sano, si no caigo en la enfermedad, si me mantengo joven, es un síntoma de estar cercano a algo divino, estar en un estado que se aleja de lo humano. El humano envejece, enferma, etc, etc. Y romper con eso, mantenerme lo más joven, lo cual también es algo propiamente de nuestra cultura, la idea ¿no?, de también la cirugía estética, de querer verse joven siempre, querer que no se vea el paso del tiempo, porque el paso del tiempo es la mejor muestra de nuestra humanidad, es decir, te estás haciendo viejo, ergo te queda un tiempo de vida limitado, has llegado ya a ese punto en el que ya no vas a mejor, vas a peor. Entonces, intentar mantenerse siempre joven, también veo que hay un elemento ahí cercano a esa idea de liberación, me libero por lo menos externamente, que se aprecie ese paso del tiempo. Sí, y encontramos una relación muy clara con eso en testimonios textuales precisamente de la tradición del Hatha Yoga, ¿no? Por ejemplo, encontramos en el Dattatreya Yoga Shastra o en el Amrita Siddhi o en otros textos donde en la sección donde se describen las etapas del yoga, ¿no? Porque ya ahí se empiezan a describir distintas etapas de progreso del estudiante, del adepto, donde ya se detallan, ¿no?, los cambios que vienen con la práctica en las distintas etapas y se menciona precisamente una mayor belleza, se dice una mayor belleza, una voz melodiosa, un atractivo, un magnetismo, un carisma. Incluso a veces menciona que el adepto tiene que tener cuidado porque entonces va a atraer más mujeres, porque se va a ver más bello, más guapo, ¿no? Sí. Entonces ya se establece esa relación desde temprano. Pero justo esa es un poco la pregunta que yo hago, ¿no? Si al parecer ya en estos tiempos se lograba esa salud perfecta, esa belleza, ese carisma, esa liberación, esa cercanía, ¿no?, a la liberación, con el uso de un número de asanas no tan extenso, porque, digamos, a lo largo del tiempo cada vez encontramos más y más y más asanas, ¿no?
Sí, hasta el punto de hoy en día que hay más asanas de las que ha habido en la historia. Y se siguen inventando. Sí. Déjame hacer una pausa, Víctor, y volvemos en un minutillo. Espero que estés disfrutando y aprendiendo con el episodio de hoy. Si es así, compártelo con alguien que pueda estar interesada en ahondar, profundizar en la tradición del yoga. Spirit Almanac es un podcast que forma parte de un proyecto más grande, BSMT Yoga, nuestra metodología de yoga postlinaje y contemporáneo. BSMT Yoga es un proyecto que llevamos desarrollando durante los últimos 5 años y es la cúspide de nuestro enfoque de enseñanza. Sin embargo, la puerta de acceso para profundizar en la tradición del yoga siguen siendo nuestras formaciones de 200 y 300 horas certificadas a nivel internacional por Yoga Alliance. En marzo del 2025 vuelven ambas formaciones. Si estás interesada en dar el primer paso para profundizar en la tradición del yoga y a su vez conseguir una certificación que en el futuro te permita impartir clases, la formación de 200 horas es ese primer paso. Y si ya eres un profesor experimentado, ya dispones de una formación de 200 horas con nosotros o en otra escuela, puedes incorporarte a la formación de 300 horas. Toda la información de nuestras formaciones la encontrarás en la página web de nuestra escuela, Lighthouse Yoga. El link lo tienes en la descripción de este podcast. Y ahora volvamos con Víctor Algirdi para seguir aprendiendo. Bien, pues estamos de vuelta y continuamos con este viaje a lo largo de el asana y su desarrollo y su evolución. Entonces, volvamos un poco a donde nos hemos quedado. Víctor, cuéntanos esta proliferación y ¿sabes? Cómo empiezan a proliferar todas estas posturas, como tú lo has ido viendo y estudiando, a partir de qué momento realmente empieza a proliferar y a expandirse este aumento de posturas a nivel histórico. Sí, pues podríamos hablar de un punto de inflexión en la proliferación de asanas que es el Hatha Pradipika de Svatmarama. Porque antes del Hatha Pradipika, que como sabemos en realidad es una compilación de versos de textos anteriores, de siglos anteriores, antes de este texto, en las tradiciones de Hatha Yoga, en los textos, encontramos un número de asanas muy, muy, muy reducido. Algunos textos incluso solo nombran un asana o a veces ni siquiera nombran ninguna, ni siquiera describen ninguna postura. Sí, en textos, por ejemplo, como el Amrita Siddhi, o sea, estos primeros textos muy cercanos a su fuente de la que proceden, que son las tradiciones tántricas, el contexto tántrico, no mencionan apenas posturas, ¿no? Porque al parecer está implícita la idea de que el asana no es importante obsesionarse demasiado con qué posturas hacer, lo único importante es adoptar una postura pues cómoda, funcional para la práctica de lo que sí es importante, ¿no? A lo que sí se le da mucha importancia en estos textos es a mudra, a bandha, a pranayama, ¿no? Eso es lo importante. Entonces el asana se entiende que no es nada más aquella postura que facilite esos trabajos, esa práctica. Pero en el Hatha Pradipika, que como digo es una recopilación de todos los textos anteriores, ahí encontramos la descripción de 15 posturas y como sabemos este texto tiene mucha importancia, tiene mucho impacto en su época, ¿sí? Porque logra llegar a una audiencia mayor, ¿no? Si los textos anteriores y la tradición del Hatha Yoga estaba muy limitada, estaba muy reducido a ciertas tradiciones, ¿no? muy sectarias, muy herméticas, muy iniciáticas, con el Hatha Pradipika esto se abre a una audiencia muy amplia. El Hatha Yoga se populariza, la práctica del Hatha Yoga se populariza y esto va a alimentar el hecho de que se desarrollen más posturas precisamente porque hay más personas de ámbitos más distintos y más diversos practicando, interesándose por primera vez en el Hatha Yoga, ¿no? Es también cuando el Hatha Yoga y la práctica del Hatha Yoga va a ser bien vista e incorporada a la tradición ortodoxa, ¿no? Porque hasta el Hatha Pradipika era un poco mal vista, era vista con recelo por los brahmanes ortodoxos, ¿no? Se entendía que los hatha yogis eran estos shaivas marginales, ¿no? De la sociedad, y con el Hatha Pradipika esto ya se regulariza, ¿no? Y se incorpora al mainstream brahmánico. Entonces esta amplitud de practicantes va a fomentar
que se investigue, que se explore, que se desarrollen más posturas. Y bueno, y según Jason Birch, incluso antes de esto, también la proliferación de asanas se puede haber debido mismamente a la competencia, a la competitividad incluso entre distintas tradiciones shaivas, ¿sí? Compitiendo unas con otras y diciendo, no, la mía es mejor porque hacemos más posturas, ¿no? Y eso ha fomentado, ¿sí?, un avance, un desarrollo fruto de esa competencia. Y bueno, y luego un tercer factor del que nos habla Jason Birch ya más recientemente, ¿no?, ya en los últimos siglos de la Edad Media, ¿no?, ya tipo siglo XVII, siglo XVIII, es por la propia tradición erudita, ¿sí?, que se da a la tarea de compilar, de codificar de una forma más rigurosa el conocimiento, ¿no?, porque antes de esto, antes de este proceso de vedantización, donde estos eruditos aunan todo ese conocimiento previo con el Vedanta, con el yoga de Patanjali y otros sistemas de conocimiento. La tradición del Hatha Yoga no es una tradición que se dé mucho a la tarea de escribir. Los textos de Hatha Yoga suelen ser textos muy pragmáticos, muy simples, ¿no? No son textos muy elaborados, muy filosóficos, no son grandes enciclopedias, suelen ser como manuales de práctica bastante simples, ¿no?, bastante reducidos, porque se entiende que es una tradición principalmente oral, ¿no?, donde uno, si va a aprender, va a ser con un maestro, no va a ser porque lea un libro. Pero ya en estos últimos siglos de la Edad Media sí empieza a haber esta proliferación de textos, ¿no?, densos, donde se compila una gran cantidad de nombres, de posturas, etcétera, ¿no?, pensando que estos textos ya sean leídos por una gran audiencia diversa, ¿sí?, interesada en el tema. Entonces, todo esto va a generar toda esta proliferación, y dentro de este movimiento de proliferación de asana tenemos que entender que muchas de estas posturas, que no, porque claro, uno dice, bueno, proliferan las asanas por la búsqueda, por la investigación, sí, pero justamente porque se toman de otras tradiciones que no son tradiciones de yoga, ¿sí? Estamos hablando de, bueno, tradiciones de Hatha Yoga, ¿no?, quiero decir. Estamos hablando de artes marciales, por ejemplo, de tradiciones de artes marciales, se van a tomar posturas de las propias tradiciones ascéticas, ¿no?, de estos ascetas que no son hatha yogis como tales, sino son estos antiguos ascetas extremos, ¿no?, que hacían estas prácticas extremas de austeridades. Pues de ahí también es donde se adoptan ciertas posiciones corporales. Y más recientemente, creo que también, bueno, por lo que yo he estado viendo, investigando, podemos hablar de la danza. También se toman posturas de la danza clásica india, que también es todo un mundo y también hay distintas tradiciones de danza clásica. Eso si hablamos de fuentes, ¿no?, de fuentes premodernas, de donde se toman asanas. Pero si ya nos vamos a la modernidad, encontramos otras fuentes, como son, ya sabemos, la gimnasia occidental. Sí. Los distintos sistemas de gimnasia occidental también van a aportar, ¿no?, en esa proliferación y riqueza de un mayor número de asanas. Sí, al final, conforme pasan los siglos, un poco también esto es algo propio, ¿no?, de lo que vemos de la evolución del Hatha Yoga, que como bien has explicado, ahí es donde empezamos a ver ese desarrollo, pero es acumulativo, de la misma forma que el Hatha Pradipika es una acumulación de textos anteriores. Toda esa suma de asanas, esa, vamos a llamar originalidad, ¿vale? De cuáles son las asanas originales, las primeras, tal. Bueno, eso no quiere decir siempre que sean las más eficaces, como tú bien has dicho, dependiendo del contexto. Antiguamente no se hacían ni vinyasas, ni secuencias, ni asanas muy complejas, era todo sentado, y con el Hatha Yoga va evolucionando. Justo cuando has dicho las artes marciales, claro, estaba pensando, ¿cómo se llama? El arte marcial este clásico de la India, que es muy peculiar, que hacen... Y el que Kalari. claro, sí, que cuando les ves Kalari. haciendo dices, claro, es que algunas posiciones que dices, podrían ser un asana, ¿sabes? Y es normal Sí. que se vayan incorporando, pues de nuevo, esa como se dice en inglés, cross-pollination, esa polinización de, oye, ¿cómo puedo introducir más asanas? Pues vamos a fijarnos en otros
en otras artes físicas. ¿Eh? Sí, yo precisamente creo que te refieres al Kalari, ¿no? El Kalari, que es Eso, este sí, arte sí, 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 marcial sí. del sur de la India, de la Sí, zona de Karnataka y Kerala. Específicamente del Kalari yo he identificado bastantes posturas, que sí, sí, estoy sí. muy seguro, digo, es mi hipótesis, esto no lo puedo concluir y confirmar así definitivamente, pero estoy casi seguro que hay bastantes posturas que han sido tomadas del Kalari. Y esto es muy interesante porque cuando estudiamos todo esto, ¿no? Esto puede llegar incluso a tener aplicaciones prácticas en nuestra práctica. O sea, yo en mi propia práctica he modificado la forma en la que realizaba posturas al identificar su origen, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el Kalari y en cómo ese asana se practica en el Kalari y para qué. O sea, Sí. todo esto, para mí, lo importante de todo este estudio, toda esta investigación, es que nos lleve a que nos hagamos la pregunta de por qué hacemos cada postura de las que hacemos, por qué la hacemos, para qué, cuál es el sentido de ese asana en concreto, qué estamos buscando, qué efecto, tanto anatómico como energético. Porque creo que hacemos muchas posturas y muchas secuencias, a veces creo que sin tener muy claro el sentido de por qué lo hacemos. Sí. Que pueden haber muchos sentidos y a lo mejor todos son válidos, ¿no? Pero creo que es un buen ejercicio de reflexión empezar a preguntarnos todo esto. Y digo, y si además lo apoyamos con esta investigación, donde podemos llegar a encontrar el origen de esa postura en concreto, de dónde viene, y volviendo a ese origen decir que en este caso no son orígenes tan lejanos, ¿no? Estamos hablando de un arte marcial que se sigue practicando en la actualidad Sí, sí, sí. y que esa postura fue tomada de ese arte marcial en tiempos recientes, ¿no? No estamos hablando de hace 1000 años, estamos hablando de que probablemente fue tomada de ese arte marcial en el siglo XIX o XX, ¿sí? Por lo tanto, sigue siendo algo bastante actual, algo bastante aplicable. ¿Por qué se hace, por qué se hace esa postura en ese contexto del que fue tomado? ¿Para qué? ¿Qué se busca, no? Y si esa postura al trasladarla al yoga puede haber sido deformada o puede haber perdido un poco su sentido y se siga haciendo porque, bueno, pues porque mira, la inercia, ¿no? Porque eso nos Sí. lleva también a este tema de que ya hemos hablado mucho de esto, ¿no? De que gran parte de nuestra práctica actual es el resultado de el éxito, el triunfo de ciertos modelos o de cierta forma de entender ese caldo de cultivo innovador que se dio en las primeras décadas del siglo XX y cómo se entendió y cómo se transmitió a Occidente y cómo hubo ciertos modelos que triunfaron, que tuvieron todo el éxito, entre otras cosas por el uso de la fotografía, ¿no? Estamos hablando más específicamente, por ejemplo, el libro de B.K.S. Iyengar, La luz del yoga, tuvo un impacto tremendo, porque fue uno de los primeros libros en poner unas fotografías de cada una de esas posturas. Con Y una descripción de con cómo una hacerla. descripción. Y claro, el poder que tiene la imagen en la actualidad, el poder que tiene una fotografía en el imaginario, de quedarse grabado en tu cabeza de que esa postura se hace así, de esa forma y tal y como se ve, pues es tremendo, ¿sí? Pero claro, Sí. deberíamos hacernos preguntas de, bueno, de K.S. Iyengar, ¿de quién aprendió? De Krishnamacharya. Y Krishnamacharya, ¿de dónde sacó esa postura? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué ha pasado en el camino? ¿No? Es como un poco empezar a recorrer el camino hacia atrás, no para irnos a los tiempos védicos, sino para irnos a ese periodo que digo que en realidad, aunque es un periodo muy cercano, para mí es un periodo muy misterioso, muy oscuro todavía, en el que pasaron muchas cosas que establecieron los fundamentos de la práctica actual. ¿Por qué crees que es tan difícil dentro del ideario colectivo de mucha de la gente que practica yoga en el formato más popular, que es asana? ¿Por qué crees que es tan difícil modificar? Sobre todo para la gente que lleva, no digo la gente joven que empieza ahora, cuando digo joven puedes tener cualquier edad, pero que están empezando ahora. Pero tú y yo, ¿sabes? Tú y yo provenimos de una época en la que las modificaciones en las posturas no estaban bien vistas. Y para mucha gente y para muchos estilos de yoga es inimaginable modificar una postura. Por ejemplo, dentro del contexto de el mundo de Iyengar y los profesores de Iyengar,
les cuesta mucho cambiar la estructura, modificar, cuestionar si esto puede estar bien, mal, para tal. Y eso que en Iyengar son muy abiertos a utilizar props y tal. Pero yo lo veo dando formaciones que muchos alumnos vienen con, pues, haber practicado con otros profes y muchas veces se quedan sorprendidos de la apertura que nosotros damos para poder analizar un asana desde distintos puntos de vista. Es decir, oye, un asana no es un monolito en el cual tiene que ser de esta forma y si no, no ocurre la magia, que creo que hay mucha mitificación con eso. Es decir, esta es la alineación correcta de la postura, pero no porque sea saludable hacerlo así, sino porque si no, no pasa lo que supuestamente va a pasar a nivel. Y ahí yo veo también que esto lo hemos hablado tú y yo muchas veces. Tiene mucho que ver con quiénes lideraron ese movimiento en el siglo XX, quiénes llegaron a ser famosos, que no tiene nada de malo, pero los grandes estilos, ¿no? Por un lado Ashtanga, por otro lado Iyengar, por otro lado Kundalini de Yogi Bayan, ¿sabes? Pero que Sí. hoy en día te das cuenta de decir, no, o sea, no tiene sentido que sigamos practicando como estas personas nos decían, porque también había un conocimiento limitado del cuerpo humano. Pero ¿por qué crees que es tan, quizás es la propia naturaleza humana, ¿no? ¿Por qué crees que es tan difícil modificar esos patrones que han quedado tan arraigados? Quizás porque venían de, como tú dices, de una época misteriosa, mitificada del asana como algo que el asana en sí es espiritual o... Bueno, en primer lugar, creo que a muchas personas les cuesta el cambio porque, claro, estos sistemas, ¿no? Este conocimiento les ofrece una estructura, ¿no? Les da una estructura clara, sólida, que han aprendido y que además, como dices, a su vez esta estructura se basa en el principio, en la idea de que procede de una tradición, ¿no? De un conocimiento que ha sido verificado a lo largo del tiempo, ¿sí? Y desde esta idea un poco fantasiosa de que esa tradición es de largo recorrido, ¿cierto? Y que por lo tanto, bueno, pues es un conocimiento muy sagrado, ¿no? Un conocimiento muy respetable, ¿no? Lo cual sabemos que no es tan cierto, ¿no? Porque ya vemos que esta tradición es corta, realmente es corta, y que surge más bien de ese proceso, de ese caldo de cultivo de innovación de Krishnamacharya y maestros previos incluso a Krishnamacharya, que tuvieron gran influencia de otras fuentes, ¿no? Tanto occidentales como orientales. Pero sí, desde esa idea de una estructura corroborada, verificada por el peso de la tradición, pues yo no voy a cambiar esto, ¿no? ¿Para qué? Esto es lo correcto, esto es sagrado, esto es puro, esto es conocimiento puro. Por eso cuesta tanto, yo creo. Y por último, hemos hablado de asana, pero hay un elemento que creo que hoy en día es muy popular en las últimas 2 décadas, que es que las asanas se practican en un orden, con una estructura, la idea de vinyasa, ¿no? La idea de secuenciar. Eso tampoco es algo que vamos a encontrar, siquiera, corrígeme, pero yo no he visto en los textos del Hatha Yoga. El Hatha Pradipika no nos hablan de secuenciar de una forma ni de organizar las posturas con una secuencia definida. O sea que vinyasa también, o la idea de practicar asanas en un orden, una secuencia, también es algo relativamente moderno, ¿no? Sí, totalmente, sí es moderno. No hay ningún texto antiguo previo, ¿no? a la modernidad, a la colonia, que nos hable de secuenciación de posturas. Lo más o sea, donde sí encontramos una secuenciación de posturas es en el Hatha Vyasa Padati. Es el único texto que conocemos hasta la actualidad, pero bueno, estamos hablando de un texto del siglo XVIII, XIX, XVIII creo. Sí, Finales muy del reciente XVIII. también. Sí, muy reciente. Donde sí hay secuenciación de posturas, aunque el texto no especifica ni la velocidad, ni conteo de respiraciones, simplemente pone una postura y después pone otra y te dice, bueno, sigue este orden, pero a lo mejor no está diciendo si tienes que mantener esa postura 10 minutos y luego pasar a la otra tranquilamente, ¿no? Como suele ser la práctica del Hatha Yoga clásico, vamos a decir, ¿no? Hace una postura, está ahí hasta que le da la gana y luego cambia, ¿no? No hay esa cosa del vinyasa de un tiempo preciso, determinado. Entonces, sí, realmente si hablamos de vinyasa con un conteo, sí, con una velocidad, con un ritmo, con una intensidad, esto es algo totalmente
ausente por completo en la tradición textual del Hatha Yoga premoderno. Y esto lo encontramos, ¿no?, por primera vez con Krishnamacharya. Claro, ahí surge la pregunta, ¿no?, de si Krishnamacharya lo tomó realmente de un maestro, de una tradición antigua, previa, india, o si fue influenciado, ¿no?, hay varias hipótesis, ¿no? Por ejemplo, está la idea de que Krishnamacharya en su periodo de enseñanza en el palacio de Mysore pues tuvo influencia, por un lado, tanto de este texto del Hatha Vyasapadati, que al parecer estaba en la biblioteca, tanto el Hatha Vyasapadati como un texto posterior, ya del siglo XIX, que es el Sri Tattva Nidhi, que está basado en el Hatha Vyasapadati, pero está ilustrado. El propio Raja de Mysore, Budeyar III, pues era artista, se le daba bien ilustrar y se dio a la tarea de ilustrar las posturas que describía el Hatha Vyasapadati. Entonces, al parecer, pudiera ser que Krishnamacharya tuviera acceso a este texto y eso ya fuera una primera influencia de, bueno, se pueden secuenciar las posturas. Pero también se habla de la otra influencia, ¿no?, que es más occidental, más moderna, como es la gimnasia sueca y en especial la gimnasia escandinava, ¿sí?, donde sí encontramos, ¿no?, esa secuenciación, ese movimiento. Podemos ver, es muy interesante, pueden ustedes buscar en YouTube, hay vídeos, si buscan calistenia, gimnasia sueca, Pierre Ling, hay vídeos antiguos donde vemos, ¿no?, esas secuencias de movimientos muy similares al yoga realmente, muy asombrosamente similares a cualquier secuencia de yoga actual, ¿no? Y estamos hablando de algo que se empezó a desarrollar a principios del siglo XIX. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, tenemos la influencia del Surya Namaskar y la tradición de artes marciales indias, ¿no? El Surya Namaskar es una adaptación de una rutina de calentamiento, ¿no?, común en tradiciones de artes marciales indias como el Malakam, el Kushti, el Pelwani, etcétera, ¿no?, que incluso provienen de fuera de la India, de Persia, al parecer, algunas de ellas. Entonces, para mí surge una pregunta muy interesante, y es, Krishnamacharya o otros maestros, ¿no?, porque estamos hablando de que algunas de estas fuentes en realidad primero influenciaron a Kuvalayananda, ¿sí?, que fue también uno de estos grandes pioneros del yoga del siglo XX, y Krishnamacharya pudiera haber aprendido algunas de estas cosas de Kuvalayananda, porque hay que recordar, hay que decir que Krishnamacharya estuvo con Kuvalayananda, pasó por allá por el instituto de Kuvalayananda y aprendió de Kuvalayananda también, Krishnamacharya. La pregunta es si estos maestros tomaron directamente, por iniciativa propia, posturas y secuencias de las propias tradiciones autóctonas, es decir, de las propias tradiciones de artes marciales de la India, o si más bien por este proceso que ya hemos hablado complejo, ¿no?, del nacionalismo indio, de una primera influencia de la gimnasia europea, pero posteriormente este sentimiento de orgullo nacional, de independencia, de decir, necesitamos encontrar nuestros propios sistemas de ejercicio físico indígenas, si esta influencia occidental hiciera que entonces estos maestros voltearan a ver sus propias tradiciones, que a lo mejor antes no habían tenido en cuenta, como estas tradiciones de artes marciales, y empezaran a tomar posturas y conocimiento de estas tradiciones. No sé si quedó clara la pregunta. Una cosa es que lo hubieran tomado por sí mismos, ¿sí? Porque simplemente estas tradiciones de artes marciales confluyeron, se mezclaron con las tradiciones de yoga, o fue más bien por ese primer influjo, ese primer impacto de la occidentalización, o sea, de los ejercicios físicos de Occidente,
y un posterior sentimiento de orgullo nacional, de necesidad de independizarse de la colonia británica y decir, no podemos estar siempre tomando de afuera, tenemos que encontrar nuestro propio conocimiento de ejercicio físico indígena. Y entonces ahí empezaron a tomar, por ejemplo, del Kalari, ¿no? Como hemos hablado, que se tomaron posturas del Kalari. Sin embargo, incluso siendo esto, lo que acabas de decir, si eso fuese ¿sabes? Decir, vale, pues fue eso, ese fue el camino. Lo que para terminar a mí me queda claro, y creo que quienes estudian con nosotros en este ámbito, ¿sabes? De escuchar el podcast o estudiar contigo, con Lighthouse. El yoga claramente es una historia de evolución y transformación constante. No se ha quedado estancado en una forma de hacer las cosas. Y eso creo que es para mí la gran ruptura de una idealización que se había creado de que hay un yoga auténtico, puro, que ha perdurado, que básicamente hasta los dinosaurios lo practicaban. ¿Vale? No, eso no existe. No existe un yoga que haya perdurado durante 5.000 años. Tal. La palabra yoga ahí está. La propia palabra yoga ha cambiado a lo largo de siglos. La palabra asana, como tú nos has enseñado, y quienes tengan la suerte de apuntarse a este curso que vas a impartir, podrán profundizar. La propia palabra asana ha significado cosas distintas y eso creo que es lo interesante, que la intriga del yoga es no tanto de dónde viene, que a día de hoy tenemos mucha información, y lo complicado que es ver ese aspecto que todo el mundo busca, ¿no? Esto es súper antiguo y como es súper antiguo y no ha cambiado, tiene mucho valor. No, precisamente creo que el valor del yoga a nivel histórico es que es de las pocas tradiciones que lo que ha hecho es estar siempre abierta a cambiar, a evolucionar, a transformarse acorde a las necesidades del ser humano que decide adoptar ese camino del yoga, y por lo tanto sigue vivo y en plena transformación. Creo que aquí hay un elemento que muchas veces, ¿no, Víctor? Tú y yo lo hemos hablado, lo que justo he contado antes, la frustración que supone para ciertas personas que exista este mensaje que tú también estás poniendo, de decir, no, esto no es súper clásico tradicional, esto ha ido transformándose. Hay personas que quieren que, no me cambies esto, y creo que este es el gran problema. El yoga, precisamente, uno de los elementos que tiene que me resultan fascinantes, que te ayuda, te enseña como ser humano a trascender, a navegar, a fluir con el cambio. Pretender que el yoga sea estático a lo largo de la historia no tiene nada que ver un poco con lo que en sí nos dice el yoga que hay que practicar, ¿no? Entonces, bueno, me ha parecido fascinante lo que nos has contado. Sí que me gustaría terminar con cómo se apunta uno a este curso que vas a impartir, Víctor. Bueno, pues como siempre me pueden buscar en las redes sociales, en Instagram o en Facebook como Víctor Algirdi o Víctor Algirdi Yoga, y ahí ya me pueden contactar y ya les doy toda la información. Haremos una cosa, en la descripción de este episodio de hoy vamos a poner el link a tu Instagram para que la gente pueda directamente contactarte y apuntarse al curso. Y perfecto. Como siempre, el recordatorio, Víctor estará impartiendo 30 horas de historia y filosofía del yoga, toda la historia y filosofía del yoga, en la formación que da comienzo en marzo del 2025, que ya tenéis las matrículas abiertas. Así que, Víctor, ha sido un placer. No sé si quieres añadir algo más. Nada, un placer para mí también, como siempre. Oye, has dicho antes una cosa que creo que estaría interesante. Ahondar precisamente en pranayama, en cómo el pranayama ha evolucionado también, porque a día de hoy creo que es algo que se está haciendo muy popular porque se está centrando en ejercicios de respiración, pero un poco podríamos hacer un episodio también ahondando en pranayama y su evolución, ¿no crees? Sí, me parece una idea muy interesante también, sí. Va. Que así sea. Que así sea. Nos vemos pronto, Víctor. Un abrazo, Borja. Chao. Chao. Pero a ti, querido oyente, te voy a pedir que te quedes unos minutos más disfrutando de la música que a partir de ahora es la banda sonora de Spirit Almanac. Y precisamente de bandas sonoras va nuestro siguiente episodio, ya que tenemos una entrevista en exclusiva con el compositor de esta pieza, Nico Casal, al cual tuve el honor de entrevistar hace unas semanas para hablar de una pasión que compartimos, la música y la creatividad. Disfruta.